Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Hablamos de Blanca Aída Cabal Dávila, mejor conocida como Blanca Aída Stalin, un personaje completo en todas sus dimensiones. Algunos la tachan como muy oscuro, también tiene algunos datos ahí que son bastante interesantes y relevantes, sobre todo en el tema judicial. Y vamos a hablar un poco respecto a todo este proceso que se dio desde que se supo de este audio donde ella estaba presionando al juez claramente para que le diera un beneficio a su hijo que está preso por este tema de bufete de la impunidad, también por Ixpisa, y luego vemos todo este proceso de ella en el Congreso lanzando mensajes, lanzando amenazas, luego de los allanamientos donde no la encuentran en su casa, la buscan, la encuentran en una tienda, todo un espectáculo con peluca, un atuendo bastante inusual comparado con el que ella habitualmente utilizaba, luego este asunto del arma, la amenaza a los policías, el intento de suicidio, pues toda una novela, ¿no? Es bastante imposible no poder ponerle atención a todos estos detalles. ¿Cómo ven ustedes estos movimientos que se dieron en relación a este tema? Verónica, si quieres empezamos contigo, que has estado ahí todo el tiempo. Mira, pues definitivamente como ente de derecho y que ella, pues siendo la magistrada, vuelvo a insistir, debiese pues tener ese respeto a las autoridades, pero definitivamente no estaba ni en los hospitales que se había indicado, así lo dieron a conocer, digamos, en su momento el Ministerio Público, que la habían ido a buscar, no estaba en su casa, y se fue a un apartamento que mucha gente tenía conocimiento que ella se mantenía ahí, y eso es lo que da como positivo, digamos, el poderla ubicar, pero sí definitivamente existe una intención de ella de ocultarse cuando se pone este tipo de peluca y un vestuario, como tú bien decías, inusual. Ahora, a mí lo que, bueno, obviamente ella está preparando su estrategia de defensa, como muchos años lo ha hecho y como ella dirigió a todos estos defensores, pero ver el hecho, por ejemplo, negar el audio, negar que invitó al juez a su oficina, bueno, más que invitar parece una orden, porque si es su superior era como inevitable que el otro juez llegara a su oficina, negar esto, luego decir que no es cierto, que es todo un show, luego decir que ella no intentaba huir, que la atraparon en su casa y todo este asunto, ¿cómo la deja ella? Porque finalmente acusa al MP y también a la CICIG de que todo esto es un circo, pero parece que el circo está orquestado por ella, ¿no? Sí, yo creo que todas estas acusaciones y el negar constantemente lo que había o lo que se le estaba señalando según las primeras investigaciones del Ministerio Público y de CICIG, creo que fue el principal error, porque otro escenario hubiera sido si la magistrada se hubiera puesto a disposición de la justicia, que todos pensarían que una magistrada lo haría. Sin embargo, esto seguramente le hubiera evitado este escarnio público, este show público de cómo se efectuó su captura y cómo giró su captura, y bien hubiera podido sido respetando un poco la alta investidura citada por las mismas autoridades para presentarse y resolver su situación. Tal vez ahí no le hubiese dado tanta pena al juez que la llegó a proceso. Yo sí creo, digamos, de que ella, o sea, yo sí pensé, ¿por qué no la citaron? Siendo magistrada, ¿por qué no la citaron? Aunque ya cuando veo todo este escándalo y esta actitud de ella, digo yo, tal vez el MP sabía algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Bueno, y por eso es que piden la orden de captura. Hay otros datos que vale la pena mencionar acá antes de darle la palabra a Osvaldo, que lo tenemos ahí calladito en la esquina, y es el hecho de que se pierde esta peluca y peor aún, el teléfono que tenía la magistrada Stalin, pues es entregado por el agente policial al abogado. Hablemos un poco de los abogados y de cómo se manejó este asunto, porque es algo delicado esto que sucedió, no es cualquier cosa. Bueno, también es que hay que ver, quizá ella se sentía tan respetada por el gremio que creyó que su propio gremio no le iba a traicionar de esa forma, porque pues, al final de cuentas todos son abogados. Y entró en esa como, no sé, una desesperación, y cómo cae, es que es bochornoso la forma en que ella es capturada, siendo alguien de tan alto nivel, que haya llegado hasta la Corte Suprema de Justicia con la posibilidad de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia en algún momento, y que de esa forma la capturen, es decir, sabiendo el debido proceso, sabiendo cómo son las cuestiones legales, incluso pudo haber presentado si había una
denuncia en su contra ante el juez para decir que estaba disponible a partir de su abogado en cualquier momento de citación y no que la policía la espose y todo este dilema. La tranquilice, ¿no? porque y la encima estuvo tranquilice. alterada. Y la forma en que los abogados también, cómo llega ella a tribunales. Y vemos ya los actores de los abogados que cuando hemos estado cubriendo mucho tribunales ya vemos como ciertos abogados que se aparecen en este tipo de casos, ¿no? Está, por ejemplo, Marco Antonio Rosell, que aparece de repente representando a un sector, siempre como con la cuestión es cuando llega un militar o alguien político, aparecen estos abogados rodeándola y ahí aparece en la portada de La Hora peinándola. Es como interesante también cómo el gremio se configura en relación a las figuras que caen y en este caso es una magistrada de la Corte Bueno, Suprema de hablemos un Justicia. poco de estos abogados, porque finalmente cabe resaltar lo que tú mencionas. Estamos hablando, en el caso de Rosell, por ejemplo, de un abogado que pertenece a un grupo que está muy vinculado al tema de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Estamos hablando también que han defendido a Byron Lima, por ejemplo, a el otro abogado, Gustavo Juárez, que ha defendido también a estos futbolistas que estaban por amaño, y también Arnoldo Medrano, un caso así como muy especial y sobre todo que les ha garantizado medidas muy favorables, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, Gustavo Juárez, como tú bien decías, él defendió al Pando Ramírez, recuerdo yo, y en aquella ocasión, pues logró en este caso que fuera una medida favorable, ellos salieron beneficiados después de todo el proceso. Con Arnoldo Medrano lo vemos que hay diferentes, digamos, procesos contra él, diferentes antejuicios y una escena que no prosperó gracias a la defensa y no prosperó exactamente. Pero en este caso, bueno, toma la defensa de Roxana Valdetti, ¿verdad? Y se habla también que iba a estar en la defensa de Blanca Stalin, pero algo pasó. Digamos, porque en audiencia de primera declaración ya no estuvo Gustavo Juárez, sino que vemos a Marco Antonio Rosell y a otra abogada, Delmi Castellanos, que ella sí es primera vez que yo la miro en los tribunales o en algún caso, más bien en este caso como que fuera también se habla relevante. de otra abogada que pertenece al bufete de este bufete muy famoso que estaba involucrado en despojos de inmuebles también a guatemaltecos. Estamos hablando de gente como que bastante oscura que sin duda más de alguna vez llegó a los tribunales frente a ella mientras tenían que resolver algún asunto legal. Y me gustaría retomar el tema de esta cúpula de abogados. Carolina, tú trabajaste esta nota durante la semana hablando un poco respecto a ellos. Claro, sí, en el caso del abogado Marco Antonio Rosell, precisamente como mencionabas, él defendió en uno de los últimos casos por que se le abrió al capitán Byron Lima, quien falleció en la cárcel de Pavón. Él era señalado de pertenecer a una estructura que permitía la salida de reos a cambio de realizarle algunos cobros y tenía dos delitos que con la defensa muy estratégica de Rosell logró esquivarlos y solo fue ligado a proceso por un delito. Y como en este caso, estamos hablando del caso de Gustavo Juárez también, que también tenía nexos, que aunque no se sabe si finalmente pertenecerá a la defensa, también vio casos de Roxana Valdetti ligada por uno de los casos cooptación del Cooperacha, donde estaba involucrado Juan de Dios Rodríguez, expresidente del ICS, y en el mismo caso de Ixpisa, donde estaba el hijo de la magistrada Blanca Stalin. Entonces estamos viendo ahí una conexión de casos bastante coyunturales. Una conexión como de la cúpula de la impunidad en la cúpula de los abogados, pero Rosell no es tampoco el abogado que más destaque de este círculo de juristas que han defendido como a estos grupos oscuros, por así llamarlo, y pues que se han puesto la camiseta de una defensa tanto judicial como política ante los medios y ante cualquier tribunal. Estamos hablando de gente que ya es reconocida entre estos círculos y pues que bueno, vamos a ver qué desenlace tendrá en los próximos días. Así que vamos a un nuevo corte comercial, los esperamos ya en el último bloque de Panorama Político.